Bendecimos al Creador del cielo y de la tierra, alaba a Kadosh, bendecimos al Eterno, a Yahweh, bendecimos a su Hijo, Emmanuel, Yeshua HaMashiach, bendecimos al Espíritu Santo. Hoy vamos a tener un mensaje, una enseñanza, y el mensaje consiste en el mensaje de la reconciliación a través de Emmanuel, Yeshua HaMashiach. Y para eso vamos a estar viendo las escrituras y vamos a estar yendo al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 18 y verso 19. Y vamos a ver lo que dice la escritura ahí sobre la reconciliación, el mensaje de la reconciliación. Y bueno, como siempre, me gusta comenzar con las escrituras y enseñar la palabra, y yéndonos a través de la escritura para respaldar cada enseñanza. Entonces hoy vamos a estar estudiando este tema que va a ser de mucha reflexión, de razonar, de pensar, de cuál es nuestra condición con el Creador, cómo estamos viviendo, cómo hemos entendido las escrituras, qué hacemos con la palabra, la leemos, la aplicamos a nuestra vida, qué es lo que está pasando. Entonces mientras vamos a estar leyendo las escrituras hoy, yo creo que todos vamos a tener la oportunidad de analizarnos, de evaluarnos. Le pido al Creador del cielo y de la tierra que todos aquellos que oigan este mensaje tengan mucha bendición, y que, bueno, que reflexionemos, y que si no hemos hecho cambios en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, bueno, que el Espíritu Santo nos ayude a hacerlo. Bueno, vamos a comenzar con esta enseñanza. Y vamos a ver ahí lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5 en el verso 18, y dice: todo esto proviene de Elohim, quien nos ha reconciliado consigo mismo por medio del Mashiach, y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación, que mediante el Mashiach Elohim estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus transgresiones, y a nosotros nos encomendó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre del Mashiach, y como Elohim les exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre del Mashiach, reconcíliense con Elohim, al que nos concedió, al que no conoció pecado, por nosotros Elohim lo contó como pecador, para que en él se nos contara a nosotros como justos delante de Yahweh, delante de Elohim. Entonces, mientras hemos leído esta introducción de estos versos para esta enseñanza sobre la reconciliación, la escritura nos enseña que nosotros debemos de estar llevando este mensaje de salvación a través de Emmanuel, Yeshua HaMashiach, a las personas que necesitan conocer sobre la salvación, sobre lo que es la reconciliación con el Creador. Y entonces una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es enseñarles y predicarles la palabra, para que la gente entienda y se abra un poco más el entendimiento sobre lo que es la reconciliación, sobre lo que es la salvación. Y bueno, y sabemos que para eso se necesita arrepentimiento. Entonces vamos a ver qué es lo que dice también el libro de los Corintios. También vamos a ir a Segunda de Corintios, al capítulo 7. Vamos a ver lo que dice en el verso 10 y en el verso 11. Vamos a ver lo que dice ahí la escritura. Capítulo 7. Vamos al capítulo 7 y vamos a ir al verso 10 y 11. Y dice ahí: porque la tristeza que agrada a Elohim procede arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo produce la muerte. Ustedes se entristecieron como agrada a Elohim, y miren cuánta diligencia ha producido en ustedes, qué disculpas, qué indignación, qué temor, qué ansiedad, qué celo, y qué qué vindicación. En todo han
demostrado que no tienen culpa en el asunto. Vamos a ver esto otra vez y dice, porque la tristeza que agrada a Elohim produce arrepentimiento para salvación. Y ahí tenemos una coma. Y entonces una de las cosas que hay es que si nosotros ya hemos hecho este paso de arrepentimiento, hemos recibido la salvación. Entonces la pregunta que hay es que si nosotros entramos en tristeza porque nosotros habíamos quebrantado, violado las leyes de la Torá. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió cuando nosotros vinimos al arrepentimiento? Nosotros entramos en una tristeza porque habíamos transgredido la palabra del Creador. ¿Qué fue lo que pasó con nosotros? Y yo creo que ha llegado el momento en que nosotros entremos en ese cuestionamiento, y si no entramos en ninguna tristeza, no nos sentimos tristes, bueno, yo creo que tal vez no haya un arrepentimiento genuino y sincero, porque a través de las Escrituras vamos a encontrar nuestro estado espiritual, cómo estamos realmente delante del Creador. Entonces en esta parte dice, porque la tristeza que agrada a Elohim produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay, dice, que lamentarse, pero la tristeza del mundo produce la muerte. Esa es otra clase de tristeza. La gente cuando está triste, la gente que está en el mundo, que pues no obedece las Escrituras, porque no puedo decir que la gente que no cree en Dios, casi toda la gente cree en Dios, pero pues no obedecen a Dios, hacen lo que quieren. Entonces una de las cosas que aquí dice, pero la tristeza del mundo produce la muerte. Dice, pero ustedes se entristecieron como agrada a Elohim, y miren cuánta diligencia ha producido en ustedes. Dice, qué disculpas, qué indignación, qué temor, qué ansiedad, qué celo, qué vindicación, en todo han demostrado que no tienen culpa en el asunto. Bendito sea el Abacados, bendito sea el Eterno, el Creador del cielo y de la tierra. Entonces, para seguir con esta enseñanza, después de estos 2 capítulos que hemos leído, para conocer un poco más sobre lo que es el arrepentimiento, porque tenemos que saber, de qué me tengo que arrepentir, pues en qué consiste. Es como si una persona va a ser llevada a un tribunal. Entonces la persona tiene que decir, bueno, ¿y por qué a mí me van a llevar a un tribunal? ¿De qué voy a ser juzgado? ¿Por qué me van a condenar? ¿De qué me van a multar? Yo quiero saber. Entonces una de las cosas que mientras yo he estado buscando al Creador y le pido la revelación, bueno, he encontrado y he estudiado que en el tiempo en que Moisés ordenó a Aarón para que fuera el Cohen Gadol, o el sacerdote, que tenía que ministrar al pueblo, enseñarles las leyes, los preceptos, los estatutos y bueno, todas las ordenanzas de moralidad y de santidad, se tenían que enseñar las leyes. Entonces una de las cosas que para que nosotros entendamos todo esto necesitamos conocer jurisdicción. Entonces mientras vamos a estudiar un poco de jurisdicción, para entender por qué nosotros nos tenemos que arrepentir y bueno, hacia dónde lleva el arrepentimiento. Entonces si nosotros estudiamos y profundizamos qué significa el arrepentimiento es volver a lo que se había dejado. Entonces muchas personas, a veces yo he cuestionado a creyentes y les he dicho, bueno, ustedes ya se bautizaron, se arrepintieron y bueno, ¿qué es lo que ustedes hicieron? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el arrepentimiento? Y bueno, solamente me han contestado y han dicho, bueno, pues es que pues me arrepentí. Yo salí de las drogas, salí del alcoholismo, salí de los vicios y bueno, me arrepentí. Bueno, pero una de las cosas que la Biblia no nos enseña eso. La Biblia dice que si te arrepentiste te has vuelto a la Torá, te has vuelto a las Escrituras, a los mandamientos que nos enseña el Abacadosh. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Nos hemos arrepentido, nos hemos vuelto a las Escrituras, estamos viviendo conforme la Biblia nos enseña, o no tenemos ni un concepto ni una idea de lo que es el arrepentimiento y de lo que es el bautismo. Entonces, para eso nosotros necesitamos conocer lo que es jurisdicción. Y jurisdicción, lo que hace la jurisdicción nos enseña qué es el
el juramento, por qué se nos lleva a juicio, qué son las violaciones. Y entonces para eso vamos a estar yendo al Salmo 19, y vamos a ver en los Salmos lo que dice la Escritura, para conocer un poco de jurisdicción y por qué en el pasado, en los tiempos de Moisés, se tenían que llevar corderos, un toro o tórtolas o harina para hacer una reconciliación por el pecado. Entonces una de las cosas que hay, yo les quería demostrar con la Escritura por qué nosotros tenemos que entender sobre lo que es la jurisdicción, y dónde comienza la jurisdicción y qué es la jurisdicción. Entonces vamos a ver en el Salmo 19 lo que dice el rey David, ahí inspirado por el Espíritu Santo, y él dice que la Torá de Yahweh es perfecta. Entonces, lo que yo quería que comenzáramos con este primer punto es que la Torá de Yahweh es perfecta, y tenemos una coma ahí y ya hay una separación. Entonces ahí lo que dice la Escritura, la Torá de Yahweh es perfecta, la ley es perfecta. Entonces si la Torá es perfecta, entonces demanda el pago de cualquier transgresión o de cualquier violación de las leyes de la Biblia, de las normas establecidas. Entonces una de las cosas que hay es que nosotros para entender todo esto del arrepentimiento tenemos que tener una buena explicación sobre pues de qué me voy a arrepentir. Otra de las cosas que hay también es que sobre la jurisdicción nosotros tenemos que saber sobre toda la ley, sobre todos los juicios, qué es lo que se me puede perdonar y qué no se me puede perdonar, cuáles son las reglas y cuáles son las leyes que son pecados capitales y que no hay salvación. Esa es otra de las cosas que también tenemos que saber mientras estudiamos jurisdicción, que cuáles son las leyes que declaran eliminación, que la gente quede removida, que la gente quede que muera por ese pecado que cometió. Entonces una de las cosas que mientras estudiamos las leyes, estudiamos los mandamientos, en los 10 mandamientos, para no ir a los 613, porque hay 613 dicen, los que estudian el Talmud y los judíos ortodoxos, pero yo les voy a decir que nosotros tenemos que estudiar cuántos preceptos hay en la Biblia, cuántos decretos, cuántos estatutos, cuántos mandamientos, y tenemos que conocer nosotros por nosotros mismos y no dejarnos llevar por lo que las otras personas dicen. Entonces nosotros tenemos que estudiar la Escritura para saber cuáles son las leyes de la Torah. Entonces en los 10 mandamientos tenemos que dice la Escritura, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de Yahweh, no te harás imagen de ninguna semejanza, no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, acuérdate del Shabbat, del día de reposo, para santificarlo, de honrar a tu padre y a tu madre, de no matar, de no cometer adulterio, de no robar. Y luego dice el no hablar en contra de tu prójimo falso testimonio y el no codiciar. Entonces, a través de estos 10 mandamientos, en esos 10 mandamientos hay algunos mandamientos que no se puede ofrecer sacrificio para hacer expiación. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que saber es cuáles son los pecados que se me van a perdonar, o se me pueden perdonar, o se me han perdonado, cuáles son y cuáles no se me han perdonado o no se me pueden perdonar. ¿Ven? Entonces tenemos que estudiar la Escritura para saber sobre lo que es la jurisdicción. Y entonces así nosotros vamos a decir, yo ya fui perdonado de este pecado, de aquel, ya confesé, ya me arrepentí. Entonces yo les estoy diciendo, la Torá de Yahweh es perfecta. Y entonces para seguir leyendo lo que dice el rey David en este verso 7, y dice, la Torá de Yahweh es perfecta y transforma la vida. Los decretos de Yahweh son duraderos y hacen sabio al sencillo. Los preceptos de Yahweh son justos y alegran el corazón. La Torá de Yahweh es clara, dice, ilumina los ojos. El respeto de Yahweh es puro y duro para siempre. Los juicios de Yahweh son verdaderos, del todo justos. Aleluya. Son más deseables que el oro, dice que mucho oro fino, y más dulces que la miel, que las gotas del panal. Ahí tenemos la Escritura y dice que la Torá de Yahweh es perfecta y transforma la vida.
Dice, los decretos de Yahweh son duraderos y hacen sabio al sencillo. Bueno, yo creo que no hay ningún problema con que nosotros nos agarremos de la Torá, que leamos la Escritura, porque dice que nos dan sabiduría. Pero si somos sencillos, porque dice que hace sabio al sencillo. ¿Ven? Hace sabio al sencillo. Luego en el verso 8 dice, los preceptos de Yahweh son justos. Dice, y alegran el corazón. ¿Cómo es que la gente está diciendo que la ley quedó abolida, que ya no estamos en las leyes de Moisés, de que eso ya no sirve para nada? Bueno, yo he comentado y les he dicho que nuestro maestro, el Ben David, Emmanuel, Yeshua HaMashiach, él dijo en el capítulo 5 de Mateo, y dice ahí, yo no he venido a remover nada de la Torá, yo no he venido a quitar nada, yo vine a enseñarles cómo vivirla. Yo soy el maestro, yo soy el rabí, yo he venido a enseñarles cómo se vive la Torá. No he venido a quitar nada. Él dice ni una jota, ni una tilde, o sea, ni una yod. Entonces, ¿qué pasa? El rabino vino a enseñarnos cómo vivir la Torá. ¿Ven? Entonces, una de las cosas que pasa, estamos estudiando jurisdicción, porque yo les dije, para entrar en lo que es la reconciliación, en lo que es el arrepentimiento, entonces nosotros tenemos que saber de qué nos estamos arrepintiendo, de qué me voy a arrepentir. Mucha gente no sabe de qué me voy a arrepentir. La Biblia nos enseña muchas cosas. Yo les digo, si leemos los primeros 5 libros de la Torá, y nos enseña la Biblia, y dice que si nosotros hemos hecho algún pecado intencional o no intencional, tenemos que confesarlo y tenemos que pedir disculpas, tenemos que pedir perdón. Entonces, una de las cosas que ocurre es que la Biblia nos enseña y dice que si la persona ya murió y nosotros no hemos pedido perdón, entonces ¿qué hacemos? Bueno, la Biblia dice en el libro de los Números, ahorita no me acuerdo del capítulo, pero dice ahí el libro de los Números que debes de buscar a la persona, no a la persona que murió, debes de ir a los familiares de la persona. Debes de pagarles el dinero que le debías al que murió, y si hiciste alguna ofensa al que murió, entonces se la debes de confesar a la familia del que habías ofendido, del que murió. Entonces yo les digo, hay muchas cosas que tenemos que hacer y no las hemos hecho. La Biblia está diciendo, tú tienes que pedir disculpas. Ofendiste a una persona y esa persona ya se murió, entonces tienes que buscarla, tienes que buscar a sus parientes y decirles que, bueno, tú tenías algo en contra de esa persona que murió. Y entonces tú confiesas, y bueno, una de las cosas que se trata de la persona que está viva, no se trata de la persona que murió. Porque la persona que murió, pues ya se murió. Pero el problema que hay es que la persona que está viva tiene mala conciencia. Y tal vez se acuerda, yo ofendí a esta persona, yo le dije esto, y bueno, pero ya se murió, y bueno, yo no me he arrepentido, o no hallo cómo sacar esto de mi corazón, de mi conciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona tiene que buscar a los familiares, y bueno, si no hay familiares ya, ni existen los familiares, bueno, la Biblia dice que tenía que ir con el Cohen. Tenía que ir con el Cohen y decirle, bueno, yo hice esto, hice aquello, y me quiero confesar, me quiero arrepentir. Bueno, no estamos enseñando de que usted vaya con un sacerdote católico y le confiese sus culpas o sus pecados, porque ahora lo que puede hacer, pues ahora confiéseselo al Ben David, a Emmanuel, a Yeshua HaMashiach, para que él le perdone. Entonces, mientras he entrado en un poco sobre los puntos, sobre lo que son las leyes y la jurisdicción, entonces, ahora que hemos estado viendo esto sobre que la ley, la Torah de Yahweh es perfecta. Es por eso que nosotros necesitábamos la sangre del Mashiach, para que la sangre del Mashiach limpiara, cubriera nuestros pecados, nuestra culpa, y se limpiara nuestra conciencia y fuéramos reconciliados con Yahweh. Ahora ya no hay templo, ya no hay menorá, no hay altar, pues ya no se pueden traer becerros, no se puede hacer nada en Israel. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para reconciliarse con Yahweh? Una de las cosas que nosotros tenemos al Mashiach, tenemos al Ben David, tenemos a nuestro maestro, a nuestro rabino, que ahora él está delante de Yahweh, como dice la Escritura, está ofreciendo, él está allá delante del Padre, es el Cohen Gadol.
Allá en el cielo, aquí en la tierra no hay. Bueno, pero si van a poner en el templo nuevo que se va a levantar en Israel, bueno, esa es otra cosa. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas personas están viviendo con sus pecados? Personas están viviendo con sus pecados. Personas que no conocen a nuestro Mesías, al Ben David, porque nosotros tal vez no estamos cumpliendo con el mensaje del arrepentimiento, de la reconciliación, de que qué tiene que hacer la gente. La gente solamente está en una falsa religión, está en una religión y piensan, yo ya soy salvo, pero no son salvos. ¿Por qué? Porque tienen tantos vicios, tantas adicciones y no son felices. No son felices. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que hace la religión, que la gente está infeliz ahí y ni siquiera entienden qué estamos haciendo aquí. Bueno, no conocemos nada de lo que es la jurisdicción, no conocemos nada de las leyes. ¿Por qué? Porque los hombres, los líderes, no están haciendo lo que Yahweh ha dicho. La Biblia dice que Yahweh puso a hombres, puso a sacerdotes, puso a los cohens y puso también a los levitas, a los diáconos, para que fuera un conjunto y todos estuvieran sirviéndole al pueblo de Israel. ¿Y qué hacían estos hombres? Enseñar las escrituras, enseñar la Torah. Entonces ahora, ¿qué es lo que ocurre? El pueblo está totalmente confundido, no saben qué hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué cumplimos? ¿Por qué somos salvos? Somos salvos por la fe, por la gracia y no por obras. Y bueno, nuestro rabino, el Ben David, nuestro Mesías está diciendo, si tú me amas, entonces tú guardas los mandamientos. Y entonces, bueno, ¿a quién le vamos a obedecer? ¿A quién le vamos a obedecer? Le vamos a obedecer a Yahweh. Él dice, hoy yo pongo delante de ti la bendición, todas las bendiciones, toda la prosperidad, pero también pongo la maldición, todas las enfermedades, todas las tragedias, todas las desgracias que hay, esas las pongo ahí, a ver cuál vas a escoger. Entonces Yahweh está diciendo, si tú guardas mis mandamientos, vas a tener todas las bendiciones. Entonces todo es opcional, todos tenemos el libre albedrío, pero no podemos decir, bueno, yo voy a hacer lo que yo siento, lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque tal vez eso me vaya a traer calamidades, enfermedades, destrucción, porque tal vez si eso no está de acuerdo con la Torah del Creador, entonces solamente voy a traer esos males. Pero Yahweh no me los está dando, Yahweh no me los está poniendo, yo los estoy tomando con mi libre albedrío. Entonces Yahweh dice, yo pongo delante de ti los mandamientos para que los obedezcas y entonces vas a ser bien bendecido. Bueno, mientras he expuesto esto sobre la jurisdicción y sobre la ley, que la Torah de Yahweh es perfecta y transforma el alma, transforma la vida, entonces una de las cosas que ahí tenemos la perfección. Entonces todos los días, como dijo el rey Salomón, no hay hombre que no peque. Entonces todos los días entramos en el arrepentimiento y le pedimos perdón al Creador del cielo y la tierra. Bendito sea el Creador. Entonces ahora, mientras he expuesto este tema sobre jurisdicción, sobre leyes, entonces ahora vamos a ir a la nueva alianza, el nuevo pacto que hace el Creador del cielo y de la tierra con Israel y con Judá. Y para eso vamos a ir al libro de los Hebreos y vamos a ir al capítulo 8 y vamos a ver lo que dice en el verso 8 la escritura ahí, porque bueno, este mensaje es para pues todos los creyentes que bueno, ya se han arrepentido, ya han dado el paso de la salvación, bueno, están cumpliendo con las ordenanzas del Creador, pero tal vez bueno, tengan muchas cuestiones y dudas. Y entonces una de las cosas que yo quería exponerles es que bueno, dijo nuestro maestro Yeshua, Emmanuel, dijo él en Mateo 26, en el verso 26 dice, esta es la nueva alianza que yo voy a hacer, esta es la nueva alianza, esta es la sangre que va a ser derramada por ustedes para el perdón de los pecados, para cubrir la exigencia de la Torah, de la ley, porque la ley es perfecta y demanda un sacrificio de sangre para que el alma de una persona se salve. Entonces eso es lo que nuestro rabino, nuestro maestro, el Ben David está diciendo en Mateo 26. Esta es la copa de la nueva alianza. Y entonces vamos a ver esa alianza con quién se llevó a cabo, para quién es la nueva alianza. Y vamos a ver lo que dice en el verso 8 de ese capítulo 8 del libro de los Hebreos. Y dice ahí la palabra del Creador. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que estableceré con la casa de Israel
dice, y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraín o de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice Yahweh. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Elohim. Dice, y ellos me serán a mí por pueblo. Bendecimos al Creador del cielo y la tierra. Y dice el libro de los Hebreos que esta es la nueva alianza, este es el nuevo pacto que yo voy a hacer, dice, con la casa de Judá y con la casa de Israel. Entonces ahí vemos la nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y entonces yo les voy a decir, porque yo creo, bueno, hay muchos creyentes, muchos oyentes que nos oyen a través de este medio de internet, bueno, que es una bendición para llevar el mensaje, para que las almas adentro empiecen a razonar y a sentir la presencia del Creador y empiecen a tomar decisiones. Estoy en una falsa religión, ¿qué estoy haciendo? ¿Soy salvo? ¿No soy salvo? ¿Estoy reconciliado con Yahweh? La sangre del Mashiach me ha limpiado, ya no tengo culpa y ya no tengo que ir a Yom Kippur o el día del juicio. ¿Qué va a pasar con mi vida, con mi alma? ¿Qué voy a hacer? Entonces la Biblia dice aquí que este es el pacto que Yahweh va a hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. Aleluya, bendecimos al Creador. Entonces cada uno de los que está oyendo ahorita este mensaje, y yo les voy a recomendar que ustedes lleven este mensaje y lo prediquen a todos aquellos que están confundidos en la religión, o tal vez hay personas que de la reconciliación a través de Emmanuel, Yeshua HaMashiach. Entonces una de las cosas que hay es que nosotros tenemos que compartir el mensaje, tenemos que hablar el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que llevar? ¿Cómo lo tenemos que transmitir? Entonces, si nosotros ya estamos cumpliendo, si esta profecía ya se hizo realidad en nuestras vidas, ya tenemos el Shema Israel, tenemos el Shema Israel en el corazón, en el alma, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos, dice, por su Elohim y ellos me serán por mi pueblo. Entonces una de las cosas que yo les voy a decir es que si somos el pueblo de Yahweh, entonces nosotros ya tenemos las leyes escritas en el corazón. ¿Y cuál es una de las primeras que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que se le preguntó a nuestro rabino, al Ben David, en aquel tiempo cuando él estaba ahí en Jerusalén y le hacen la pregunta, ¿cuál es el primer y gran mandamiento, Rabí? Y él dijo, Shema Israel. Shema Israel, que está en el libro de Barín, en el capítulo 5. Entonces, una de las cosas que hay, cuando leemos la Biblia, las escrituras, entonces nos podemos dar cuenta de lo mal que estamos. Y que tenemos que hacer lo que la escritura está diciendo, porque aquí dice la escritura, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, dice Yahweh. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones la escribiré y seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí, dice, por pueblo. Entonces, si somos el pueblo de Yahweh, nosotros hacemos el Shema Israel. ¿Cuántas veces tenemos que hacer el Shema Israel? 3 veces al día. ¿Se nos ha enseñado? ¿No se nos ha enseñado en dónde estamos? ¿Estamos en una religión? ¿No sabemos el Shema Israel? Tenemos que hacerlo. ¿Somos el pueblo de Yahweh? ¿Somos el pueblo de Dios?
bueno, entonces tenemos que estar cumpliendo con las enseñanzas del rabino. ¿Por qué? Porque el rabino que tenemos nosotros, el rabino, el Ben David, Yeshua HaMashiach, Emmanuel, él está haciendo el Shema Israel. Él está guardando el Shabbat, él está guardando los mandamientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tal vez, por ejemplo, ahorita, algunos se cuestionan y dicen, bueno, pero es que yo no soy judío, yo no soy israelita, bueno, yo soy cristiano, o yo soy católico, o yo soy mormón, o yo soy testigo, yo no estoy en eso. Bueno, entonces yo les voy a decir que la Biblia nos está enseñando y dice que Yahweh hará un pacto en los últimos días, o dice en aquellos días, dice yo haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, si una persona no se hace israelita, entonces no sé cómo se vaya a salvar. Porque una de las cosas que tenemos que tener las cosas bien claras y tenemos que ir conforme a la escritura. Entonces una persona está diciendo, bueno, pero es que yo soy un extranjero y yo no sé, yo cómo voy a entrar a esto, yo no entiendo. Entonces para eso vamos a ir al libro de los Efesios. Vamos a ver en el libro de los Efesios lo que dice el capítulo 2 de los Efesios. Y vamos a ver lo que dice el verso 13 ahí. En ese verso 13 lo que dice ahí la escritura. Y dice ahí, si ya tienen ustedes su capítulo, pueden estar ahí en ese capítulo 2, en el verso 3, y vamos a leer lo que dice ahí. Dice ahí, dice, pero ahora, dice, en el Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Dice, porque, verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared, dice, intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, dice, la ley de los mandamientos, dice, presentados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Para que veamos un poco aquí sobre las ordenanzas de los sacrificios, de los becerros, y que dice que ahora, por la sangre que se ofreció, por esa sangre que fue derramada en esa cruz del Calvario, por el pecado y por la transgresión de todos, como dice el profeta Isayahu, que él llevó el pecado y la culpa de todos los transgresores que somos nosotros, o que ya no somos. Porque si ya nos arrepentimos, nos hemos arrepentido, ya no somos transgresores de la Torá. Entonces dice que Él ha cumplido la exigencia de las leyes de los sacrificios por el pecado. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué dice aquí? Y vamos a leer otra vez. Y voy a comenzar en el verso 12 para que vean cómo nosotros alcanzamos somos parte de Israel. Porque muchos, como yo les dije, algunos se van a preguntar y van a cuestionarse y van a decir, bueno, ¿y yo cómo formo parte de Israel o cómo formo parte de Judá? Entonces una de las cosas que hay está diciendo aquí, dice aquí en el verso 12, en aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Y dice, estaban ustedes lejos de la ciudadanía de Israel, pero ahora en el Mashiach ustedes son ciudadanos de Israel. ¿Ven? Ciudadanos de Israel. Pero estamos hablando de la ciudad espiritual. Estamos hablando de una ciudad espiritual. ¿Ven? Una de las cosas que hay es que tenemos que entrar en eso. Ciudadanía espiritual. Hemos alcanzado la ciudadanía espiritual porque el reino de Yahweh es espiritual y no es carnal. Entonces, si una persona vive en la carne y está en la carne, pues entonces sí puede estar en otra ciudadanía. Entonces, una de las cosas que la Biblia dice, por la sangre del Mashiach, dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, dice, habéis sido hechos, dice, cercanos por la sangre del Mashiach. Bendecimos al Ben David. Entonces ahora, si somos ciudadanos espirituales de Israel,
somos ciudadanos espirituales de Israel. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Entonces ahora tenemos que ver lo que dice la Escritura. Y entonces para eso, para cumplir lo que está diciendo el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, la Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. La Torah de Yahweh es perfecta, que alegra el corazón. ¿Ven? ¿Y cuánta gente está triste? ¿Cuánta gente se ha puesto triste porque está oyendo el mensaje de la Torah? No, la Biblia dice que la Torah, los preceptos, los mandamientos de Yahweh, dice, dan sabiduría al sencillo y dan mucha alegría. ¿Ven? Guardar los mandamientos da mucha alegría. Entonces, para seguir sobre este tema de la jurisdicción que hemos estado viendo, entonces ahora vamos a ir al libro de los Romanos y vamos a ver qué es lo que pasa ahí en el libro de los Romanos, y vamos a ir al capítulo 3 en el verso 31 y vamos a ver lo que dice ahí la palabra del Creador. Y vamos a ir ahí al capítulo 3 del libro de los Romanos y vamos a estar yendo al verso 31. Capítulo 3, verso 31. Y vamos a ver lo que dice ahí, porque como yo les dije, les voy a plantear solamente lo que es jurisdicción, y de allí vamos a razonar todos y vamos a pensar sobre este tema y sobre esta enseñanza que el Creador, bueno, me ha permitido compartirles, porque, bueno, yo le he estado orando y le he estado pidiendo, si hay alguna cosa que tenemos que hacer en esta vida es servirle al Creador y hacer su voluntad, porque después de la muerte lo único que va a quedar tal vez es una mala conciencia, o tal vez lo único que quede después de la muerte es, ¿por qué no oí la palabra? ¿Por qué no le hice caso al Creador? ¿Por qué no pasé más tiempo orando? ¿Por qué no pasé más tiempo leyendo la Escritura? ¿Por qué yo no hice la voluntad del Creador y solamente me enfoqué en mí y fui tan egoísta y realmente no cumplí los mandamientos y el mandamiento que el Ben David está diciendo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo? Entonces, si nosotros no compartimos el mensaje y no lo llevamos más allá de las 4 paredes que tenemos en nuestra casa, estamos siendo egoístas, porque solamente se trata de nosotros, vivir para nosotros. Y bueno, tal vez decimos, ya sí estoy cumpliendo los mandamientos, estoy cumpliendo la Torah, estoy cumpliendo lo que el Ben David está diciendo sobre el amor a tu prójimo, el amar los mandamientos. Pero si nosotros no estamos llevando un mensaje a un alma que se va a destruir en el infierno, no tenemos amor. Y nosotros tenemos que demostrar el amor con acciones. Entonces, una de las cosas, yo les digo, les estoy planteando todo este tema sobre jurisdicción y sobre lo que son las leyes y cómo nosotros tenemos una gran responsabilidad y una misión, porque yo creo que todos los días nosotros despertamos, hacemos el Shem Israel, damos gracias al Creador porque nos permite el aliento, el poder caminar, el ir a trabajar, el regresar de trabajar, pero nosotros también tenemos que decirle cuál es el propósito por el cual tú me dejas vivir, me dejas respirar, cuál es la misión que yo tengo que cumplir en esta tierra. Y la misión es, nuestro Mesías dijo, nuestro rabino dijo, ustedes tienen que ser luz en medio de las tinieblas, ustedes tienen que llevar un mensaje de salvación, de esperanza a la gente que está metida en las adicciones, en los vicios, en tristezas, en ansiedades y tantas cosas que hay. Entonces nosotros tenemos esa misión de llevar un mensaje de luz. Por eso yo les estoy planteando de cómo se plantea el mensaje de la reconciliación, el mensaje de la salvación, el mensaje del arrepentimiento, hacia dónde tiene que ir una persona cuando se arrepiente, qué tiene que reconocer para que entienda lo que ha violado, lo que ha transgredido y que se tiene que arrepentir. Entonces ahora vamos a ver este verso en este libro a los Romanos, lo que dice el capítulo 3 en el verso 31, y dice ahí: entonces, ¿invalidamos la ley por la fe? Entonces, dice, ¿invalidamos la ley por la fe? Porque mucha gente dice, yo soy salvo por la fe, soy salvo por la gracia, ya no estoy bajo la ley, yo ya no estoy bajo las obras. Entonces dice ahí en el verso 31, dice, entonces invalidamos la Torah, entonces invalidamos la ley. Y dice el apóstol Pablo o Shaul, dice, de ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Por la fe confirmamos la ley.
Bueno, entonces yo no sé si a mucha gente le guste el mensaje, el tema, porque mucha gente dice, bueno, yo soy salvo por fe, yo no tengo que hacer nada. No tengo que hacer nada. No tengo que guardar el Shabbat, no tengo que guardar los mandamientos. Y bueno, si estoy transgrediendo el año sabático y el año del jubileo y las primicias y quién sabe cuántas cosas, soy salvo por fe, no tengo que hacer eso. Bueno, entonces le voy a decir, ¿cuánta enfermedad tiene en su casa? ¿Cuántos de sus hijos están enfermos? Su esposo está enfermo, su esposa está enferma. ¿Cómo le va en sus bienes, en las inversiones? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va con sus familiares que no están con usted? Hay mucha bendición. Yo les digo, yo les planteo la escritura, porque Yahweh está diciendo en el libro de Barín, en el libro de los Deuteronomios, en el capítulo 28, pueden leer el capítulo 28 completo, y dice ahí, dice Yahweh, yo pongo delante de ti todas las bendiciones, toda la salud, pero también del otro lado también están todas las maldiciones y todas las desgracias, si tú no guardas los mandamientos, si tú no obedeces la ley. ¿Ven? El apóstol Pablo está diciendo, entonces, ¿invalidamos la Torah por la fe? No la invalidamos, la cumplimos por la fe, porque ahora sí tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos el poder del Espíritu Santo, entonces cumplimos la Torah, cumplimos la ley. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que reflexionar. Ok, vamos a ver otro tema sobre lo mismo. Y vamos a ver otra vez, creo que en el libro de los Romanos, dice, en el capítulo 6, vamos a leer en el capítulo 6 del libro de los Romanos para ver esto, que nos quede bien claro. Ahora cumplimos la Torah. Y dice, vamos a comenzar en el verso del capítulo 6, en el verso 3. Ahí vamos a comenzar. Si ya están listos, podemos ir ahí. Dice en el verso 3. Dice, ¿ignoran ustedes que todos los que nos sumergimos en el Mashiach, Yahshua, nos sumergimos en su muerte? Pues por la inmersión quedamos sepultados con él. Dice, la muerte, para que así como al Mashiach lo resucitó de entre los muertos el poder del Padre, así también nosotros, dice, iniciemos una vida nueva. Entonces, si entendimos eso, vamos a ver otra vez, verso 3, y dice, ignoran ustedes que todos los que nos sumergimos en el Mashiach, Yahshua, nos sumergimos en su muerte, pues por la inmersión quedamos sepultados con él en la muerte, para que así como dice, porque así como al Mashiach lo resucitó de entre los muertos, dice, el poder del Padre, así también nosotros, dice, iniciemos una vida nueva. Verso 5. Porque así como hemos venido a estar unidos con él por esa representación de su muerte, también lo estaremos por la representación de su resurrección. Verso 6. Y sabemos que nuestro viejo hombre quedó ejecutado en el madero con él, para que se destruya el cuerpo pecador, para que ya no seamos esclavos del pecado. Verso 7. Porque el que muere se libera del poder del pecado. Si hemos muerto con el Mashiach, creemos que también viviremos con él. Aleluya. Sabemos que el Mashiach, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte ya no tiene más dominio sobre él. Verso 10. Porque al morir para efectos del pecado, murió una vez por todas, pero al vivir, vive para Elohim. Así también ustedes considérense muertos para efectos del pecado, pero vivos para Elohim en el Mashiach Yeshua. Verso 12. Así que no reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos. Yo les estoy diciendo, les voy a leer la escritura, les voy a exponer la escritura, y entonces si alguien todavía está atado a los vicios,
a las adicciones, entonces dice aquí la escritura, bueno, esa persona no ha muerto y todavía está bien viva. Esa carne no ha sido crucificada en el madero. Sí, está todavía gobernando el pecado. Verso 12 dice: así que no reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos. No hay que obedecer. Si el Ruach HaKodesh ya está en nosotros, si el Espíritu Santo ya está en nosotros, ¿cómo vamos a obedecer el pecado? ¿Cómo lo vamos a obedecer? Dice Shaul, si nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, en nosotros no puede haber pecado. Claro que tenemos la mala inclinación, nos ataca la mala inclinación, nos atacan los deseos, pero no los obedecemos. ¿Verdad? Es muy diferente. Ok, vamos a ver más adelante, vamos a ver en el verso 13. Dice, ni tampoco ofrezcan sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino ofrézcanse ustedes mismos a Elohim como vivos de entre los muertos y sus miembros a Elohim como instrumentos de justicia. Decimos al quedó. He estado yo compartiendo y predicándoles, no solamente a ustedes que nos escuchan por internet, también lo hago en muchos lugares. Y bueno, le predico a creyentes y también a no creyentes, pero a los creyentes yo les digo, bueno, ustedes deben de guardar sus miembros en santidad. Ustedes no pueden estar pasando horas viendo televisión. Ustedes no pueden pasar horas oyendo música del mundo, oyendo palabras que no deben de oír. Ustedes deben de santificar los oídos, la boca. La boca. Fíjense. Tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que estamos haciendo, con la boca. Fíjense, los oídos, la nariz. Hay que vivir en santificación porque dice la Escritura. Ni tampoco ofrezcan sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino ofrézcanse ustedes mismos a Elohim como vivos de entre los muertos y sus miembros a Elohim como instrumentos de justicia. Fíjense, y yo les he comentado porque la Biblia dice, todo lo que oímos va al alma. Todo lo que vemos va al alma. Entonces, ¿qué ve una persona? ¿Qué ve todo el día? Todo lo que ve va a ir a su alma. Entonces es bien fácil darse cuenta si el alma de una persona está contaminada de pecado. Una persona se la pasa viendo la televisión todo el tiempo. ¿Eh? ¿Qué va a pasar? El rabino Yeshua HaMashiach, él dijo, los males vienen del corazón. ¿Y por qué entran esos males al corazón? Por lo que oímos y por lo que vemos. He comentado, bueno, el pecado entró por la boca. Bueno, a nuestra abuela Eva le dieron ganas de comerse el fruto prohibido, se lo comió y bueno, ahí está la consecuencia. Ahora tenemos un problema, tenemos pecado. ¿Y qué tenemos ahora? Mala inclinación, tenemos malos deseos. ¿Por qué? Porque nuestra abuela Eva le dieron ganas de comerse el fruto prohibido. Y ahora tenemos muchos problemas, pero gracias que el eterno Yahweh pues envió a su hijo, al Ben David, y bueno, hemos alcanzado la salvación por él. Y ahora dice, bueno, si ustedes han sido sumergidos en él, han resucitado en él, el cuerpo pecador pues ya quedó crucificado en la cruz y ahora ya no reina el pecado en ustedes. Pero si reina el pecado en ustedes, bueno, hay un problema. Vamos a ver qué dice más adelante. Dice en el verso 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo la condena de la ley, sino bajo la protección de la gracia. A veces mucha gente no entiende esto. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo la condena de la ley, sino bajo la protección de la gracia. Bueno, la gente, ¿entendemos eso? ¿No lo entendemos? ¿Qué pasa con eso ahí? ¿Ven? Yo les digo que la ley tiene poder sobre una persona. La ley tiene poder sobre una persona cuando no la obedece. Porque yo les voy a decir, bueno, está la ley ahorita, en efecto, la ley civil, la ley de la tierra, la ley del gobierno. Ven. Hay oficiales que ellos están ahorita, bueno, solamente esperando que
se cometa un crimen, que alguien viole una violación de tráfico. Ellos están esperando que una persona viole una violación de la ley de tráfico. Una persona que se pase una luz, inmediatamente luego la van a seguir. ¿Ah? Pero si usted no viola la ley, bueno, el oficial no va a hacer nada. No va a hacer nada, no lo va a estar siguiendo. Bueno, a lo mejor lo siga para darle un boleto para que se vaya a comer a un restaurante, por ser un buen conductor. Bueno, eso es lo que puede pasar. Está la ley, pero la ley no me molesta porque yo la obedezco. ¿Ven? Pero si usted anda acelerado, por ahí se le hizo tarde y bueno, se le hizo fácil, aceleró, lo agarraron, lo pusieron para la orilla, a ver, hágase un lado. Y no le hace, usted dice, bueno, yo soy cristiano, yo soy mesiánico, yo soy testigo, yo soy quién sabe qué, y bueno, me voy a poner a orar, pido perdón, y el oficial dice, no, usted tiene que pagar la multa. Usted violó la ley. ¿Ah? Usted violó la ley, entonces tiene que pagar. Entonces, ¿qué hacemos? Yeshua el Mesías está diciendo, usted ha muerto al pecado, la ley no tiene poder. Porque Él nos hace una ilustración. Él nos dice, la mujer está bajo la ley mientras el hombre vive. La mujer está sujeta al marido por la ley. Pero si el marido muere, la mujer queda libre, puede casar otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos muerto al pecado, la ley ya no tiene poder. No, ahora la ley me cuida. La ley me protege porque yo la obedezco. Pero si usted no obedece la ley, ¿qué hace? Usted transgrede la ley. ¿Ven? Y tenemos que pedir perdón porque yo les digo que mientras he estudiado he encontrado que estamos desobedeciendo el año sabático. ¿Ven? El año sabático. Cada 6 años hay que descansar y el año sabático hay que vivir todo el año de todo lo que acumulamos en 6 años. ¿Ven? Bueno, si alguien está cumpliendo el año sabático, me manda un mensaje y, bueno, me invita al año sabático para, pues, pasármela ahí. Para que me invite de vacaciones, 1 año. Bueno, me caería muy bien. Fíjense, ¿cuánto necesitamos? Necesitamos pedir arrepentimiento, violando el año sabático. Tremenda la situación que tenemos ahorita. Entonces, ¿qué dice ahí? Ya entendimos eso sobre la enseñanza. Hemos muerto, ya la ley no tiene poder sobre nosotros porque pues la estamos obedeciendo, no hay problema. Nosotros obedecemos las leyes civiles y no andamos corriendo en la carretera, en las calles, a exceso de velocidad y bueno, no tenemos problemas con las autoridades. Eso es lo que está diciendo la palabra. Vamos a ver en el verso 17. Pero gracias a Elohim porque aunque ustedes eran esclavos del pecado, han venido a obedecer de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual se ha dedicado. Y yo les digo que estamos leyendo y estamos estudiando todavía jurisdicción. ¿Ok? Seguimos en las leyes. Pero gracias a Elohim, dice, porque aunque ustedes eran esclavos del pecado, han venido a obedecer de corazón aquella forma de enseñanza a la cual se han dedicado. Verso 18. Y una vez libertados del pecado, se han hecho servidores de la justicia. Pero si usted no está sirviendo a la justicia, si usted no está haciendo nada para Yahweh, entonces ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Ven? Yo les digo, yo estoy leyendo la escritura. Yo les dije, voy a leer la escritura. Porque tal vez podría hablar un poco de historia, de mucha historia, o contar chistes, pero bueno, eso yo creo que no le va a ayudar al alma de cada uno de ustedes. Bueno, dice en el verso 18, y una vez libertados del pecado, se han hecho servidores de la justicia. Verso 19, dice, les hablo en términos humanos, debido a su limitación humana. Quiero decir que de la misma manera que antes ofrecían sus miembros como esclavos a la impureza para andar en violación de la Torá, continuamente así ofrezcan ahora sus miembros como siervos de la justicia para la santidad. ¿Ven? Dice, antes se la pasaban violando la Torá. Estamos hablando de arrepentimiento. Estamos hablando de qué significa arrepentimiento
Y arrepentimiento es dejar de violar y de transgredir los mandamientos. ¿Ven? Hay que pensar, hay que meditar. Yo les dije, hay que razonar. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Verso 20. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Pero ¿qué beneficio obtenían entonces de aquella conducta de la que ahora se avergüenzan? Porque esa conducta llevaba a la muerte. ¿Ven? ¿Qué es lo que ha quedado ahora? Como hay un canto, una alabanza por ahí que cantan, vuelve Efraín al Creador. Y dice ahí que antes nosotros estábamos viviendo en el pecado, pero en la desobediencia en la que andábamos reconocimos, bueno, porque el Creador es misericordioso y nos dio la oportunidad de reflexionar y de reconocer por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, pues de volvernos, de arrepentirnos, de volvernos a las Escrituras, a la Torah. Pero ha quedado una vergüenza de nuestro pasado. Ha quedado una vergüenza de qué hicimos. Cosas vergonzosas y ahora nos da vergüenza. ¿Ven? Porque dice aquí, pero ¿qué beneficio, dice, obtenían entonces de aquella conducta de la que ahora se avergüenzan? Porque esa conducta llevaba a la muerte. Verso 22. Pero ahora, libres del pecado, hechos servidores de Elohim, dice, obteniendo el beneficio de una consagración que culmina en vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Elohim es vida eterna, dice, en el Mashiach Yeshua, nuestro maestro, nuestro rabino. Bendecimos al Creador. Ahora, hemos estudiado este capítulo para que entráramos en una reflexión. Hemos muerto al pecado y ya estamos sirviéndole al Creador, o todavía somos dominados por el pecado. Y entonces no ha habido arrepentimiento. Bueno, y tal vez salvación también. Ok, vamos a ir, ya estamos por terminar esta enseñanza. Y vamos a estar viendo lo que nos sigue enseñando la Escritura sobre lo que es el cumplir a lo que estamos estudiando, sobre la enseñanza que tenemos. Pues es interesante que sepamos que en la Nueva Alianza o en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento, como dice mucha gente, porque no está acostumbrada a hablar sobre pues los términos en los que debemos de hablar, porque la Escritura es la Escritura, toda es la Escritura. Entonces en el libro de los Hebreos vamos a ir a ver lo que dice el capítulo 10, ahí en el capítulo 10 de los Hebreos, y vamos a ver qué dice en el capítulo 10, en el verso 8, y por favor si pueden mover sus escrituras y vamos a ver ahí lo que dice la palabra sobre el cumplimiento de la palabra del Creador y qué es lo que ocurre si nosotros no cumplimos esta palabra, que bueno, pues que la debemos de cumplir, porque yo creo que no nos cuesta nada, porque ya vivimos para el Creador y ya no vivimos para nosotros mismos. Entonces, como dice el apóstol Pablo, dice ahora por la fe confirmamos la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá es perfecta. La Torá convierte el alma. Y dice, y si se convierte se hace una transgresión, se comete pecado, se hace una transgresión, entonces hay que pagar. ¿Por qué? Porque la ley, la Torá es perfecta. Entonces vamos a ver lo que dice en el verso 30. Dice en el verso 30. Pero vamos a ir al verso 28. Hebreos 10, verso 28. Y ya vemos los otros versos. Y dice ahí en ese verso 8. Dice cualquiera. En esta traducción que yo tengo es una traducción a Biblia israelita. Y aquí dice, cualquiera que deseche la Torá de Moshe muere sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Bueno, yo creo que
Toda la gente ha leído la Escritura. ¿Y qué hace cuando lee la Escritura? La lee y bueno, no le interesa, sigue viviendo su vida torcida y mal, pero hay un problema. ¿Por qué? Porque es mejor, dice la Escritura, es mejor que nunca hubieras oído o hubieras conocido de la Escritura. Porque vas a caer en un juicio. ¿Por qué? Porque la Escritura está diciendo, cualquiera que deseche la Torá, cualquiera que deseche la ley de Moshe, muere sin compasión por el testigo de dos o tres testigos, muere. Entonces una de las cosas que estamos viendo aquí, que nosotros leemos la Escritura y tenemos que aplicarla a nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra del Creador nos da vida. La palabra del Creador nos da vida. La palabra de Dios es salvación. Dijo nuestro rabino, el Ben David dijo, por la palabra que ustedes han oído han quedado limpios. Por la palabra que ustedes han oído han quedado limpios. ¿De qué? De la transgresión. Pero ¿cómo es que voy a quedar limpio? Sí, porque la vas a aplicar a tu vida. No solamente la vas a oír. Santiago dice, había una persona que se levanta en la mañana y se va y se ve al espejo. Y luego se va y no se acuerda cómo estaba en la mañana. Y dice, así es todo aquel que oye la palabra, que la lee y no la entienda y se va. Y luego después no sabe ni qué leyó. ¿Ven? Un gran problema. Un gran problema. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? El apóstol Pablo está diciendo en el libro de los Romanos, en el capítulo 2, y él dice que el que es justificado es el hacedor, no el oidor. El que va a ser salvo es el hacedor de la Torá. ¿Ven? No el que oye, no hace nada. El hacedor. Entonces, si oímos, hacemos. ¿Ven? Y dice aquí, cualquiera que deseche la Torá, cualquiera que deseche la ley de Moshe, dice, muere sin compasión por el testigo de dos o tres testigos. Y bueno, para respaldar eso que ha dicho el apóstol Pablo, vamos a ir al libro de los Levíticos. Y vamos a ir al libro de los Levíticos, al capítulo 24, en el verso 22, para que veamos lo que dice ahí la Escritura. Vamos a ir al libro de los Levíticos. El Vayikra. Vamos a ver qué es lo que dice el verso 22. Y dice ahí, en ese verso, capítulo 24, verso 22. Bendecimos al Creador. Aleluya. Vamos a ver, capítulo 24, les dije. Porque parece que ya aquí me hice un poco de bolas. Pero vamos a ver, capítulo 24. En este capítulo que les mencioné, el capítulo que habla sobre el no cumplir la Torá, el no cumplir la ley, está en el libro de Barín, en el capítulo 27, verso 26. Y lo que tenemos ahorita aquí, para no irnos de este capítulo, que tal vez ustedes ya también ahí que han escuchado, que el capítulo 24 del libro de los Levíticos, en ese verso 22, porque quería que razonáramos un poco sobre esto, porque mucha gente me cuestiona y dice que se le ha ordenado en el primer concilio que hubo en Jerusalén, pues más o menos aproximadamente en el año 50, que se reunieron todos los apóstoles para discutir sobre cuáles eran las exigencias o cuáles eran las leyes o los mandamientos que se le iban a dar a los extranjeros que estaban
haciéndose creyentes y que estaban formando parte del pueblo de Israel, de la congregación, de la comunidad mesiánica. Entonces una de las cosas que hay es que allí en ese concilio, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, que se discutió sobre cuáles serían las ordenanzas o los mandamientos que se les iban a dar a los extranjeros, cuáles eran, cuántas eran, y bueno, podemos ver que allí hay 4 ordenanzas para los extranjeros, pero una de las cosas que dice ahí la Escritura, bueno, yo creo que sería mejor que fuéramos al capítulo 15 de los Hechos y veamos qué dice ahí la Escritura, para que, bueno, nos quede bien claro, porque vamos a tocar un poco sobre esto, sobre qué guardamos, qué no guardamos, qué es lo que se nos ordena. Por ejemplo, yo les digo, bueno, si tenemos hermanos que, bueno, no entienden mucho sobre estas enseñanzas de qué se debe de hacer, qué se debe de guardar, cómo se ordena esto, porque están diciendo, tenemos 4 ordenanzas que se nos ordenó en el concilio y nosotros no tenemos que guardar todos los mandamientos. Entonces tenemos también a los judíos ortodoxos que están diciendo, los extranjeros solamente guardan los 7 mandamientos para los no ágidas. Entonces los extranjeros están diciendo, bueno, ¿qué se hace? ¿Cómo hacemos? ¿Qué guardamos? ¿Qué no guardamos? El rabino Emmanuel Yeshua está diciendo, ustedes van a guardar los mandamientos si ustedes me aman. ¿Ok? Entonces él está diciendo, ustedes guardan los mandamientos si ustedes me aman. Y él no está diciendo, ustedes van a guardar 4, ustedes van a guardar 7. No, él está diciendo, ustedes guardan los mandamientos. Entonces nosotros, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A quién le vamos a hacer caso? Le vamos a hacer caso al rabino, al Ben David, a Emmanuel, a Yeshua HaMashiach. A él le vamos a hacer caso. Pero para que vean ustedes que en este capítulo 15 de este concilio que se llevó a cabo, más o menos aproximado en el año 50, se reunieron todos los apóstoles y bueno, discutieron esto para ver qué es lo que se iba a acordar. Y dice ahí en ese verso 12, capítulo 15, verso 12, dice, entonces toda la comunidad guardó silencio y escuchaban, dice, a Barnabá y a Shaul, mientras contaban cuántas señales y maravillas Elohim había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, dice Jacob intervino diciendo, hermanos, oigamos, dice, óiganme. Dice, Simón ha contado cómo Yahweh visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos, dice, un pueblo para su nombre. Dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y reconstruiré la cabaña de David, dice que está caída, reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen a Yahweh y todos los gentiles sobre los cuales se invoca mi nombre. Y por eso yo les digo que, bueno, se debe de invocar el nombre del Creador, el nombre de Yahweh. Dice, donde quiera que se invoque el nombre de Yahweh. Dice, para que el resto de los hombres, dice, busque a Yahweh y todos los gentiles sobre los cuales se invoque mi nombre. ¿Ok? Tenemos que ser específicos. Dice ahí en el verso 18. Dice Yahweh, que hace estas cosas que son conocidas desde la eternidad, por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Yahweh, sino que se les inscriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Dice, porque desde tiempos antiguos, dice, Moshe tiene en cada ciudad quienes lo proclamen en la sinagoga donde se lee, dice, cada sábado la Torá. ¿Ok? Entonces a todos los extranjeros, primeramente se les enseñan estas ordenanzas, pero dice, en cada ciudad se está leyendo la Torá, cada Shabbat, cada sábado. Entonces ellos van a ir aprendiendo y se van a estar apegando a las enseñanzas. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? 4 ordenanzas que tenemos ahí, y entonces la gente dice, bueno, yo guardo 4,
Los judíos ortodoxos dicen, bueno, hay 7 mandamientos para los extranjeros, que son los mandamientos de los no ágidas. Bueno, vamos a dejar eso claro, porque yo creo que vamos a obedecer a nuestro maestro, a Yeshua, Emmanuel. Y entonces vamos a ver ahí en ese capítulo 24 de los Levíticos que estamos viendo. Vamos a ir a ver ahí. Y ahora sí vamos a entrar en eso que queríamos ver ahí. Vamos a ver eso sobre la ordenanza de la ley y la Torah. Y dice ahí en ese verso. Dice ahí, en ese capítulo 24 de los Levíticos, en el verso 22. Dice, tendrán una sola ley. Tendrán una norma para el extranjero y el ciudadano por igual, porque yo Yahweh soy tu Elohim. Dice la escritura ahí, tendrán una sola ley, tendrán una sola norma, el extranjero y el ciudadano. ¿Por qué? Dice, porque yo Yahweh soy tu Elohim. Entonces, una de las cosas, ya leímos, en el libro de los Efesios dice que por la sangre de Mashiach hemos venido a formar parte del pueblo de Israel. Ven, a una ciudadanía espiritual. Entonces ahora, dice, venimos a los pactos. Y Yahweh está diciendo, yo hago un nuevo pacto con Israel y con Judá. ¿Y cuál es el pacto? Yo pongo las leyes en el corazón y ustedes hacen el Shema Israel todos los días. ¿Ven? ¿Y cuál es el nuevo pacto? La sangre del Mashiach. ¿Qué está diciendo? Y esta es la sangre que será derramada por ustedes para remisión, para expiación de los pecados de ustedes. Es por eso que nosotros tenemos que saber sobre el día del perdón. Tenemos que conocer más sobre Yom Kippur. Y bueno, más adelante vamos a estar enseñando sobre Yom Kippur, sobre qué pasa, qué se hace y cómo se hace y qué tenemos que hacer. Entonces ahora, una de las cosas, ya vamos a terminar, hemos llegado al final y vamos a cerrar con este verso del libro de los Deuteronomios, el capítulo capítulo 27, verso 26, y vamos a ver ahí qué es lo que dice la escritura. Y con eso vamos a concluir la enseñanza de hoy que nos ha permitido el Creador. Y ahí tenemos la conclusión de esta enseñanza. Y dice ahí en el verso 26, dice, maldito el que no cumpla los términos de esta Torá, ni los observe, y todo el pueblo dirá así sea. Amén. Entonces dice la escritura, maldito el que no cumpla los términos de esta Torá, ni los observe, y todo el pueblo dirá amén. Entonces, hemos estudiado sobre jurisdicción, hemos estudiado sobre qué es tener un arrepentimiento y qué es lo que ha pasado con nosotros. Hemos entendido que hemos violado, que hemos transgredido para pedir perdón y que hemos salido realmente de todo eso que vivíamos antes. Entonces, para eso tenemos que leer la escritura. Y como les he dicho, leemos los mandamientos y nos damos cuenta sobre cuántos mandamientos son que nos penan, nos dan una pena capital, de los cuales no se puede ofrecer sacrificio para rescate del alma. Y entonces nosotros decimos, bueno, creo yo estoy bien o estoy mal y no he pedido perdón y tal vez he cometido este pecado que la Biblia dice que es un pecado capital. Entonces lo único que yo les puedo decir, Yahweh es el juez, Él es el rey, Él decide quién se salva, quién no se salva. Bueno, Él es quien hace todas las cosas. Y uno de los trabajos que cada líder, que cada persona, que como maestro que enseña en las sinagogas, en las comunidades, en la iglesia, debe de conocer lo que es la jurisdicción, porque la escritura dice que el Cohen está puesto para enseñar lo que es el bien, lo que es el mal, lo que es el derecho, lo que es la impiedad, lo que es puro y lo que es impuro. Que el eterno Yahweh los bendiga. Y bueno, esta enseñanza se llevó a cabo en un Shabbat. Y bueno, espero que todos hayan tenido un Shabbat
Shabbat Shalom. Amén.